Hasta ahora, ¿qué tal? ¿Van entendiendo bien el capítulo de expresiones regulares, redireccionamientos y tuberías, que sería pipe? Bueno, continuando. Ordenar archivos o entrada. Eh, el comando para realizar esto es el comando sort, sirve para organizar las líneas de archivo de entrada en orden alfabético o numérico, basando en el contenido de uno o más campos. En el ejemplo acá estamos viendo que agarró el head-5 del etc password a my password. Lo pasó a un archivo y ese archivo luego lo está leyendo con el cat, donde le muestra la salida, vamos a decir, la salida de los 5 primeros. Ahora utiliza el sort al archivo mypasswd y lo ordena en orden alfabético al no pasarle ningún parámetro o ninguna opciones. Y vemos que el bin que estaba tercero pasó a primero, después sigue el usuario Dimo, luego el usuario root y por último sync y sys por orden alfabético. Se puede ordenar por varias columnas también. Va a ir cambiando el orden, pero siempre va a ser primero, va a ser el bin que va a ser lo primero alfabéticamente, vamos a decirle. Si es que ordenas por alfabeto, va a ser la primera letra, va a ser la que va a estar en la posición 1, vamos a decirle. En este caso, aquí estamos viendo las opciones del ordenamiento. Existen el sort-t, que esta opción permite especificar a otro separador de campo. Por ejemplo, los sort, por definición o por default, su separador de campos son las tabulaciones, creo que espacios y otro salto de línea. Ahora, si nosotros queremos especificar que sea comilla, dos puntos, es igual, entonces con la opción "-t" se utiliza para especificar el separador, el campo que va a actuar de separador. Con la opción "-k" sirve para especificar el número de campos. Ya vimos que con T separamos, entonces con K lo que decimos, si está en la columna 3, entonces ese es el campo que vamos a usar para separar o para ordenar, especificar el número con el cual se va a empezar el ordenamiento. "-n va a realizar sort "-n realizará un ordenamiento numérico. Y con la opción "-r", el sort lo que va a realizar es un ordenamiento numérico inverso. Empezará ya por el final o por la lista, por el último al primero. Vamos a ver más ejemplos a continuación. En este caso está haciendo una separación con la opción "-t" en la imagen 1. Pluma. En este caso está ejecutando el comando sort con la opción "-t", y al "-t" le está diciendo que el separador va a ser esto aquí, el 2 puntos.
Después con la opción "-n", va a ser numérico también el orden. Y va a empezar a ordenar por la columna 3, con la opción "-k", el archivo myPassword. En este caso, el ordenamiento por la columna 3. Vamos a ver. Esta sería la columna 1, la X sería la columna 2 y el 0 sería la columna 3. Va a ser numérico. Perdón. Y en este caso va a empezar con el 0. El 0 va arriba, entonces la línea root va ahí arriba. El daemon es 1. El bin es el 2. sys es el 3. Y en este último caso es el sync, el 4. El 3 y el 4. Perdón. Entonces estamos haciendo la delimitación con la opción "-t. Le estamos diciendo que el ordenamiento va a ser numérico y que va a empezar a ordenar por la columna K3, en este caso. En el ejemplo 2, el mismo comando, la misma secuencia, pero se le agrega el "-r". Y si nos acordamos la definición anterior, el "-r" era un ordenamiento inverso del mismo. Entonces aquí veremos que va a empezar con el 4, que esta es la columna 3, vamos a decirle, que es el 4, después viene el 3, 2, 1 y termina con el 0. Hizo un ordenamiento inverso al archivo que le pasamos. La imagen 3 medio que no muestra mucho, pero es para que nosotros nos imaginemos que se puede hacer lo que dice en la imagen 4. Le podemos pasar varios parámetros de K. Opciones de K al archivo. Por ejemplo, en este caso le estamos diciendo perdón, que nos ordene con el separador, que va a ser los dos puntos. Empieza con la columna K2 y K2. En este caso sería esta columna, acá donde está Smith, Jones y Smith. Decimos que después va a ser por la columna 1, donde estaría los nombres, que sería Bot, Nick, Sue. Y la K3, que va a ser numérico. Y el archivo. En este caso, el primero que va a subir acá va a ser esta línea. Este va a ser el 1. ¿Por qué? Porque el ordenamiento empieza con K2. Y la primera letra, o sea, la J está antes de la S. Entonces este va a ser 1. Y después va a ir, el siguiente sería este sería el 2. Tendría que ser el 2 en realidad. Vamos a ver si sale. 2. Y este sería el 3. Qué lindo, pues. Si es que ejecutamos un comando con esta característica a este. El orden numérico no sé si va a aplicar más porque primero se iría por el nombre. El primer ordenamiento sería el nombre, que sería John. En este caso, como ven, Smith tendría que ser bot. En todas las opciones bot va a ser el segundo, porque en el segundo ordenamiento estamos pidiendo que sea por el nombre y la B está antes de la S. Y nuevamente, si eso es igual, va a tratar de ordenar por esta última, que sería K3, que es numérico. Y en este caso, nuevamente, el 23 está antes del 67. Y así saldría un archivo que sería nick.jones.56. La siguiente línea sería bot.smith.23.
Y el siguiente sería sue.smith.67. Eso sería más o menos la salida de este comando aplicado a este listado. No sé si entendieron esta parte o quieren que le vuelva a explicar. Entonces, No, todo bien, profe, todo bien. bueno, si tienen alguna duda, por favor, les pido que me avisen para tratar de despejar lo antes posible y que todos entiendan bien y puedan aprender qué es lo principal. El comando WC es un comando que te muestra estadísticas de dos archivos. O sea, de forma predeterminada, el comando WS proporciona el número de líneas y palabras o bytes. Siempre que se quiere sacar una estadística, se tiene que pasar dos salidas, o sea, dos archivos para que él pueda hacer una comparación y se hace una estadística. En caso que no es que queramos una estadística, sino que queremos contar la cantidad de procesos que está corriendo en un determinado programa, lo que podemos hacer es le pasamos el programa y le hacemos la opción "-l", que nos va a contar la cantidad de líneas que hay. Eso hicimos hace rato con el comando ls/etc y el comando wc nos contó y nos salió un número superior a 136, recuerdo. Vamos a hacer este ejemplo para que a ver si nos sale un resultado parecido a la estadística. Sería, no sé por qué que sea tan grande. Ahí. Para que sea WC sin argumentos, directamente o sea, con un argumento PASWD. Ahí nos hizo la suma, la estadística de todo. Si le hacemos un ln solamente al 49 líneas. Acá no salió en el primero, sí que tenía 49. El otro también salió que tiene 49. También. Entonces, lo que hizo fue 49, sumó eso y 98. Esto posiblemente sea los tamaños o la cantidad de caracteres por línea, no estoy seguro. Este es el tamaño de cada uno. En realidad tendría que ser lo mismo porque este es un archivo, vamos a decir, que hace referencia al mismo password. La otra opción es hacer si no queremos, por ejemplo, hacemos un ls de todo el directorio usr share docs, no, y le pasamos esto al c menos l, no, tendría que decirlo, la cantidad de directorios que encontró o archivos. Una forma rápida de ver cuánto proceso está. Yo usualmente suelo usar este comando más para cuando en un servidor web
para saber cuántas sesiones del HTTPD están corriendo. O sea, sería lo mismo que todo el comando sería algo así, ps menos f, y ahí le digo que me haga un grep por HTTPD, que es el daemon o el proceso del Apache por lo usual en las versiones de Linux, y le paso el wc-l, y si hay una coincidencia o varias me va a decir cuánto proceso está corriendo en mi servidor de Apache. En este caso, como no hay nada, entonces la línea que se está ejecutando es la que está buscando. Entonces, no está corriendo ningún proceso de Apache, vamos a decirle. Pero así pueden buscar por otros comandos o otros servicios que estén disponibilizando a los usuarios y quieren saber si están usando o se está saturando el proceso, para ver la posibilidad de hacer un mantenimiento al servidor para que trabaje mejor o algo parecido. ¿Dónde fue el cursor? Utilizar el comando cut para filtrar el contenido de archivo. El comando cut extrae columnas de un texto o archivo o salida estándar. Es cortar básicamente el comando. Entonces, si ustedes le dicen cortar y le pasan la opción "-d", que sería el delimitador de columna, en este caso sería el 2 puntos, la "-f", que sería la fila o los parámetros que va a tener para cortar. En este caso dice cut F1, del 5 al 7 my password. Entonces lo que está mostrando es el primero, porque le indicamos con la "-d", que es el primero, después el quinto al sexto y el séptimo, porque dijimos del 5 al 7 del archivo de los campos que están en MyPower. También podemos traer texto con la opción "-c" del, ¿cómo sería? Del archivo que estamos tratando de filtrar. Al delimitar con 2 puntos, estamos diciendo que no va a tomar cada vez que aparece el carácter, va a ser una columna, ¿cómo decirlo? Bueno, así. Entonces, esto sería una columna. Ahí. Esto sería otra columna para él. Y así sucesivamente hasta esta sería su tercera y última. Entonces ahí va a dividir. Entonces se dice que la F1, que sería el primero, muestra la primera, del 5 al 6, del 5 al 7, digamos. Entonces no debería demostrar este ni este. Bueno, en realidad este archivo ya está filtrado, entonces este ya no nos vamos a servir como ejemplo. Vamos a hacer, porque este ya es todo filtrado, este ya es el resultado filtrado ya. En este caso ya se omitió mucho los contenidos. Vamos a hacer en la línea. Bueno.
Entonces, ls. Está listado, en este sí ya es un listado más extenso, vamos a decirlo. Vamos a ir por el primero, que es el que tiene menos. Bueno, acá están los delimitadores que vamos a estar usando, que sería el 2 puntos. Entonces, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 columnas en total. Entonces, o sea, este comando le estamos diciendo que no muestre. Le decimos el delimitador, que va a ser 2 puntos menos F, le indicamos que nos va a mostrar la primera, coma, la quinta a la séptima del archivo mypathwd. En este caso se fue muy grande, pero vamos a ver la parte más arriba. ¿Dónde está? Este es el primero. Menos T. Bueno, ahora sí, pues más. Hace rato se me mezcló, no me acuerdo. Ahí sí está mostrando la primera, la quinta, la sexta y la séptima columna, vamos a decirlo así. Y ese es el resultado, un poco omitiendo lo que sería el password encriptado, la ubicación del tipo de la información que nos... Sí, los UID y si hay algún comentario, esta columna de comentarios, ya está. Entonces este es usuario, password encriptado, ID, group ID, comentario, directorio de inicio, vamos a decirle dónde va a ser su home y el bash que va a usar. En este caso está usando un no login estimado. Acá en esta opción, acá por ejemplo vamos a ver mejor, que es la que cargué, que es usuario, password encriptado, el UID, group UID, el comentario, el directorio de inicio, el home y el bash. Estas líneas que no, vamos a decir que para el ejemplo no servían, eran estas fueron las que fueron eliminadas. Desde la X hasta aquí vamos a ver. Y todo el resto mostró. En el siguiente ejemplo está haciendo un ls al directorio L, directorio home. En este directorio home sabemos que tendría que mostrar la primera columna, o sea que sería todo lo que sería usuario, contraseña, los permisos. Después tendría que estar mostrando lo que es, veamos, el dueño, el grupo, el tamaño, la fecha de creación,
Entonces vamos a probar, vamos a ver qué hace este ls menos l. Si hacemos este comando, no tendría que estar mostrando todo. Entonces sería, el inode sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10, 10, 10, 10, no sé por qué dice 11. Pero este 50, vamos, creo que ese ya se le pasó nomás. Pero en teoría, para que este comando funcione, tendría que ser un put menos c 1 al 11. 1, 11, coma. Entiendo. No, es carácter por lo visto. El 1 al 11 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 con el espacio. 11, entonces. El otro sería el carácter 50. No, sería. Ahí se entiende. Ahí está. Este está filtrando por carácter, entonces lo que no es por columna, me expresé mal. Entonces, desde el carácter 1 al 11 serían estos, hasta acá, hasta ahí aproximadamente. Y del 50 en adelante sería todo esto. Se conectó. Entonces, con el comando cut lo que hacemos es filtrar el listado que nos pasan y eliminamos información que no estamos necesitando de la lista que nos han pasado. Así como el cut, también el comando grep permite filtrar contenido. En el ejemplo 1 estamos viendo que el comando grep, bueno, en este caso estamos suponiendo que no nos tiene alias, por eso que le sale así. Entonces buscar comando grep, la palabra sería bash, la que quiere buscar o filtrar en el directorio de etc password. Y todo lo que tengan ese va a aparecer filtrado. También se puede usar la opción menos color si es que el grep o el comando grep que está ejecutando no tiene un enlace que ya hace eso. Entonces ahí va a marcar en rojo, en este caso. En las nuevas distribuciones de Linux no haría falta porque ya el comando grep ya tiene ya este comando como alias. Y le va a resaltar en un color la coincidencia. También se puede usar la opción "-c" para contar la cantidad de veces que apareció. En este caso, hubo dos apariciones.
Y una opción más avanzada de la búsqueda del grep sería en el ejemplo 4, en donde nos va a estar mostrando el resultado y nos va a estar poniendo el número de línea en la que aparece el resultado. Entonces me parece que es la más útil cuando estás necesitando editar un archivo y sabes, necesitas ubicar el código en qué lugar está el comando o la función que necesitas modificar. En este caso, vamos a ver, haciendo, por ejemplo, de un con ese. Este sería, en el caso, un ejemplo en el cual el grep no está como con un enlace simbólico, con un alias, vamos a decirle. Para omitir el alias se usa la barra invertida antes del comando. Entonces va a interpretar que no querés usar el comando, no el alias. En este caso, por ejemplo, si le ponemos menos color a este, menos color, perdón. Y si hace como nos estaba mostrando en el ejemplo, y si a este le ponemos la opción "-c", nos dice que encontró dos veces, y la opción "-n", ¿sí? Así las líneas, podemos combinar el n con el, seguramente con el menos color, y ahí va a salir más agradable a la vista con los colores ahí. Entonces ahí nos está diciendo que apareció en la línea 1 y en la línea 47 dos coincidencias con el bash. Es útil para cuando necesitamos, como dije, filtrar un archivo o ubicar en un lugar el comando o la función que necesitamos editar o verificar. Algunas opciones adicionales que es útil conocer serían la opción "-b", no login, del archivo etc-pago, por ejemplo. Todas las líneas que no contengan no login en el archivo. Entonces lo que va a hacer es mostrar o listar todo el contenido, excepto lo que tengan la palabra no login. Vamos, vamos a probar, ya que estamos ahí. Creo normal. Ahí no listo los que no coincidieron. O sea, todos los que tienen habilitado el bin bash, el bin sim o algún tipo de directorio de inicio van a mostrar, en este caso, bin fast. Sería casi igual que el no login, porque no te va a permitir loguearte. Te va a dar un error cada vez si tu usuario está con ese bash. Cada vez que se intente el usuario loguear, le va a dar un error porque no le va a permitir. Qué locura. Perdón.
poder hacer. Grep. El siguiente comando, lista, -L. Todo lo que empiece con Linux, del directorio etc. Disco. Pero en este caso, como mi usuario, como le pasamos que es un directorio. En este caso el resultado fue un poco más, más grande por la cantidad de directorio que tiene. Pero la idea es que solamente liste los archivos que tengan la palabra Linux dentro del etc. El comando I sería exactamente casi el mismo, pero solamente que va a seguir el patrón, sea minúscula o mayúscula, va a buscar la palabra Linux. Y el W va a listar los directorios de eso. Entonces, en todo caso, este sí debería de hacer algo. Yo creo que porque soy sudo. Vamos a ver W. También sale que un directorio provisto no le gusta, pero en teoría eso es su función. Y menos I, como le dije, va a buscar si en mayúscula o minúscula todo lo que coincida con la palabra Linux. Aquí vamos con lo interesante. Expresiones regulares. Las expresiones regulares es una colección de caracteres normales y especiales. Algunos caracteres tienen significado especial que se puede usar como comodín para buscar o realizar una búsqueda rápida, vamos a decirle. Existen expresiones que se pueden utilizar con el comando directamente, las básicas, vamos a decirle, se puede usar con el grep fácilmente. Y si son expresiones regulares extendidas, se tiene que usar el egrep, que está ya discontinuado, pero se sigue, ¿cómo se dice? Nombrando en el material. Ahora la opción es -E, al -E mayúscula del comando grep. Se hace comando grep -E mayúscula y ahí aceptan expresiones regulares extendidas. Pero el comando grep es uno de los muchos que admiten expresiones regulares para realizar las tareas. Hay otros comandos como more, less, mientras algunas que también soportan, digamos, las expresiones regulares, mientras que bueno, perdón, acá vamos a ver las expresiones regulares más conocidas, vamos a decirlo. En este caso está el punto, que es cualquier carácter individual. El corchete, una lista de rango que coincide con un carácter. A menos que el primer carácter sea un símbolo,
de iteración, que sería este símbolo que no sé su nombre. Este símbolo, bueno, que lo que es, si este símbolo está en la lista, significa, o sea, entre el corchete significa que lo que se está buscando tiene que estar al principio, acá mismo lo dice. Si esto está acá, después acá hay un carácter, lo que sea, quiere decir que se está filtrando y tiene que coincidir con la palabra o con la letra o el carácter que inicia acá, que se tiene que cumplir eso, no es que puede estar en medio de la palabra. Si es una A, lo que se está poniendo acá, entonces va a buscar la A, no va a ser no va a ser carácter, no, si se pone una E mayúscula, va a resaltar, por ejemplo, este y este, que van a ser lo que va a coincidir. Entonces tiene que ser con el carácter que inicia. Y si se pone, por ejemplo, cambiar de color. Por ejemplo, se pone este. En este caso. Este carácter se pone aquí, se pone al final acá. Se pone la letra o lo que se va a buscar, el signo, el corchete, creo que era así. Puede ser que sea después del corchete, lo que sí, todo lo que termine con la letra A va a buscar. En este caso aparecería lista, que termina con una A, o puede ser una palabra también, línea, todo eso son coincidencias que si hacemos un grep nos va a traer un resultado de eso. Acá ya estamos viendo la expresión regular, el carácter punto. En este caso tiene que, se hace un eco, se crea un archivo con exact. Se lee el archivo con el comando cat y acá dice create -color a 2 puntos example y va a mostrar en un color todo lo que coincidió con el a. En el ejemplo 2 del mismo archivo pone una C, pero te le pone 2 puntos y ese patrón no coincide con nada que esté dentro del archivo que se acaba de crear. En este caso tendría que ser A, B, C, D, D, D. Y al ponerle 2 puntos acá, ya no cumple el patrón del A, B y C. En todo caso, si no existiese un punto, solamente pusiera un punto acá, iba a coincidir con este patrón ABC, porque iba a haber un carácter ahí entre el medio de las dos, vamos a decirle, entre el medio de los dos caracteres que ponemos como delimitantes de la búsqueda. Luego tenemos la expresión regular en el carácter corchete. En el carácter corchete se especifica el valor o el rango que puede asumir el carácter. En este caso, estamos diciendo que el primer carácter, voy a tomar este como ejemplo, ¿dónde estás? Lápiz, color rojo. Le estamos diciendo que esto es una letra, un carácter sería esto, y este sería otro carácter. Entonces,
En este le estamos diciendo que puede tomar como valores la A o la B. O la B. Y en este otro le estamos diciendo que puede tomar la A o la B, como la C, como la D. Eso es lo que le estamos diciendo con este comando. En el primero puede tomar o la A o la B. En el segundo, su segundo carácter puede ser la A, la B, la C o la D. Y el archivo en el que está buscando es example. Y en este caso, la A, sí, porque acá está la A o la B. Y coincide con la A. Y en el segundo le estamos diciendo que el valor puede tomar los caracteres de la A hasta la D. Y el segundo carácter es la D, la B. Entonces sí, se cumplió también, entonces muestra esto. Y este comando, por ejemplo acá, da un error. ¿Por qué da un error? Porque el comando, este tipo de expresión, toma los valores del carácter ASCII. Entonces, si nos fijamos acá, en esta tabla reducida de ASCII, la A tiene un valor que es 41 y la D tiene 44. Entonces, nos puede hacer una búsqueda de caracteres inversa, vamos a decirle. Tiene que seguir un orden que es del 001 al 11, no sé qué, 1 o 999. O sea, eso depende de la tabla ASCII que esté usando. Por eso es que en este ejemplo da un rango de error. Ahora en el siguiente ejemplo, en la imagen 4, se está haciendo la búsqueda de lo que es esto y esto. El mismo archivo, por eso es que el resultado dio así, aunque tengo mis dudas, pero coincide con la A, con la B y con la C. Sí, coincidió esta parte acá. Y el siguiente carácter es una D también. Por eso mostró eso. Por eso en teoría mostraba, si hubiese sido un archivo, hubiese mostrado así. Vamos a continuar. Acá tenemos la expresión. El asterisco usualmente va a coincidir con cualquiera, con 0 o más caracteres. En este caso es, si se pone menos, en este caso se puso entre comillas simple la D asterisco y ahí coincidió con las tres, con los tres. Entonces no, usualmente buscar por asterisco no es muy recomendado porque puede coincidir con algo o con nada.
Entonces, usualmente se usan ya los caracteres así como vimos anteriormente, de esa forma. En este caso tenemos el carácter, que no me acuerdo su nombre, y el peso. Como vimos en la tabla anteriormente, uno se pone para buscar las palabras que coincidan, que inicien con ese carácter o palabra. Y el peso sería para, si termina con la E, con la D, con la C, entonces se pone eso como parámetro para indicarle al grep qué es lo que tiene que hacer. En este ejemplo, en el A se puso la X, Y, Z, A, B, C. Entonces se hace un grep del A y le busca la A en el AAA, que sería, vamos a ver, tiene, para que se entienda mejor, tiene dos coincidencias porque coincidió en dos partes, pero no es lo que se está buscando. En este caso se hizo color, perdón, el A de example y coincidió con el A, B, C, D, 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 como con el X, Y, Z, A, B, C. Pero a nosotros lo que nos interesa es lo que inicia con A. Entonces al comando se le agrega este símbolo antes de la A o antes del carácter que queremos que empiece, y entonces el resultado cambia y solamente nos muestra el A, B, C, D, D, D. Y en el otro extremo, que queremos buscar lo que termine con un carácter, entonces le ponemos al grep, le agregamos a la última línea, o sea, después del carácter, le agregamos el signo de pesos, y eso nos da como resultado solamente esta línea que coincide, que la C es el último carácter con el que termina el archivo, o sea, la línea, y todos los otros están ahí. Ya. El carácter barra. Bueno, esto es el caso que, por ejemplo, tengamos un carácter especial y querramos, o sea, tenemos un listado y en ese listado hay caracteres que pueden ocasionar problemas, que por ejemplo el asterisco, o tenemos o cualquier otro carácter que puede entorpecer la búsqueda. Por ejemplo, en la imagen 1 se agregó al archivo example.txt el ABC de asterisco. O sea, le agregó esta. Entonces, al mostrarnos, nos muestra esas tres líneas. La primera que habíamos agregado, se agregó, después la siguiente y ahora esta. Y ahora queremos hacer una búsqueda, pero la búsqueda es por algo que coincida con esta búsqueda, a esto. Hacemos esto y nos muestra todo. ¿Por qué? Porque el grep está asumiendo que el asterisco es cualquier coincidencia. En este caso coincidió con coincidió con esta C y coincidió con este patrón. Porque dice por definición que el asterisco es
cero o más coincidencia. Entonces, acá encontró una coincidencia. Acá encontró las tres y acá encontró toda esta. Entonces, para mejorar eso, se usa la barra invertida. O sea, el mismo comando, barra invertida. En Linux usualmente se le dice escapar el carácter. Entonces, al poner una barra invertida está escapando y este carácter ya no se toma más de forma de comando, sino que literalmente como un texto, vamos a decirlo. Y aquí lo que ocurre es que sí, encontró solo una coincidencia que, que coincidía con el patrón de búsqueda, que es C de asterisco. Entonces es muy útil recordar que si tenés un comando y te está fallando porque estás usando entre comillas y dentro de esa comilla hay algún carácter que se pueda interpretar como comando o como una variable, sí, como una variable en entorno también puede ser, o como una variable del sistema. Entonces la forma más fácil es anteponiéndole una barra invertida. Expresiones regulares extendidas. Como le comenté hace rato, las expresiones regulares extendidas requiere mucha experiencia y algo que también es que es un poquito complejo a veces de gestionar o de entender. Y se usaba anteriormente el comando egrep para eso, pero ya está obsoleto y el uso que se le da ahora es la opción "-e", mayúscula, al grep. Tenemos acá una tabla con las siguientes opciones, vamos a decir. Tenemos el signo de interrogación, coincide con el carácter anterior, 0 o una vez más. Así que es un carácter opcional. Puede coincidir con uno o con otro o con ninguno. O sea, puede tener dos coincidencias. Sí, dos coincidencias. Más coincide con el carácter anterior, repetido una vez más. Una o más veces, perdón. Y el pipe es una alternación o operador lógico. Ahí tenemos unos ejemplos donde hace un grep -e de color U, después la R 2.txt. Entonces, las coincidencias serían que va a coincidir con un carácter o en la U. En este caso, las coincidencias son color o color, que son anteriores al comando. Esas son las dos coincidencias que puede haber en el archivo. Por ejemplo, si en el archivo 2txt existe una línea o una palabra que diga color, esa va a ser una coincidencia. La otra posible coincidencia sería si existe otra línea o en otro lugar del archivo la palabra color. Esas serían las únicas dos veces que podría el comando devolver una salida. Lo mismo ocurre con el comando más, de más, al mismo archivo. Entonces, va a coincidir uno o más caracteres. Si en el archivo 2.txt hay A, B, C, D,
La D ya va a ser una coincidencia. Si hay más D, o las veces que aparezca una D, esa es una coincidencia que va a aparecer más. Y, y en el siguiente ejemplo, en el último, es que puede coincidir con gray o con gray. Entonces, como respuesta al comando, o sea, la ejecución de ese comando, la respuesta por STOUT sería gray o gray. No va a haber otra respuesta. Si no hay coincidencia con una de esas dos palabras, el comando simplemente no va a mostrar nada. No va a mostrar ninguna respuesta, vamos a decir. Si encuentra gray, va a mostrar. O si encuentra gray. Esas son las dos únicas condiciones para que muestre algo. Estamos ya por terminar. El comando XR. Este es uno de los comandos más interesantes en Linux. Se utiliza para construir y ejecutar líneas de comando de una entrada estándar. O sea, es muy útil, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una lista larga y necesitamos asegurarnos de que esa lista, al final de esa lista se ejecute todos los comandos. Por ejemplo, tenemos hacemos un ls a un directorio y queremos que, por las coincidencias que encontró de una búsqueda, que nos elimine todo eso. Entonces hacemos todo, construimos todo y después le pasamos al comando extract. Vamos a ver un ejemplo más, para que sea más entendible, pero lo que tiene que tener en cuenta que el comando SAC se encarga de que se ejecute una lista, va a tomar una lista de argumentos larga y va a hacer que ejecutar uno a uno si es que la lista no tiene ningún error. Entonces, vamos a mirar el ejemplo. Acá, por ejemplo, en la imagen 1 está tratando en el directorio mani, sí, hacer un rm asterisco. Y como error, no puede hacer, porque es muy largo al argumento o hay demasiado archivo. Entonces, ¿cómo se hizo una solución de esto? Pues el archivo, o sea, hacer un listado de eso. ¿Y qué te va a devolver el ls? El ls te va a devolver un listado. Y ese listado lo tomó exarch y ejecutó el rm. Entonces, ls salió vamos a ver, el primer directorio o archivo listado, y ese directorio listado ya fue agarrado por exarch y ejecutó el rm. Entonces se asegura que se ejecute el comando cuando la lista o el archivo es muy grande o muy largo para que se pueda ejecutar normalmente. Y por el siguiente archivo, por ejemplo, queremos vaciar un archivo que tiene demasiado contenido. Bueno, en este ejemplo me parece que se pudo haber hecho con otro comando de mejor forma, que lo voy a mostrar después. Por ejemplo, acá dice que lee el archivo, y al archivo le está pasando la salida de la lectura de cat, le está pasando al ax, el xarch, y a su vez le da un rm al contenido del archivo para vaciar el archivo. Y nuevamente, esta es una salida. De aquí tomo en este siguiente ejemplo de find
Este punto significa el directorio actual donde se encuentra el usuario, el nombre, y por nombre estamos diciendo que va a agarrar todo, porque el asterisco es todo, lo que termine en .txt, del directorio no sabemos dónde. Entonces, esto le pasa al comando exar con la opción "-n", "-1", y hace un grep de un patrón. Acá el patrón puede ser cualquier coincidencia que nosotros querramos poner. Y eso es lo que va a estar listando. Sí. Ahí terminó la presentación de la clase. Era un poco larga la de hoy. Como les dije, ese comando exar para vaciar un archivo, o sea, lo que yo haría para ser más práctico, porque eso sí, por ejemplo, vamos a ver, acá tenemos que tener algún archivo. ¿Dónde está? No, sí. Tenemos este archivo y queremos vaciar el contenido porque creció demasiado. Vamos a hacer. Entonces, la forma más, para mí, la forma más simple que estar haciendo un cat de esto y después rm, para mí, o sea, para mí ya es muy largo y a veces te puede olvidar o escribir más. Entonces, para mí la forma más práctica de hacer es un eco, comilla, comilla, y le decimos que lo pongas vacío al archivo. Le podemos hacer un cat y ya está vacío. Es más rápido, más eficiente, pero tiene que tener siempre la certeza de saber sobre cuál o sobre qué archivo hacer. ¿Alguna duda que tengan de la clase de hoy para ir terminando? De mi parte, ninguna, profe. Ok. Recuerden que esta es no es la última clase, o sea, aquí hay un examen de, ¿cómo decirle?, de módulos del 1 al 8 que voy a habilitar esta noche ya. Y te pueden tomar cuando quieran. Pero necesariamente tienen que haber pasado todas los otros exámenes de los capítulos anteriores. Entonces, les recomendaría que se pongan las pilas y vayan haciendo, no necesariamente en esta semana, pero a medida que pase las semanas se van a ir acumulando más contenido y más clases. Por ahí después van a tener que releer algo que ya leyeron ya, y entonces es más práctico hacerlo ahora. Y bueno, sí, claro.